¿Se oye? No, es que creo que tenía que darme al botón o no sé qué. Sí, pero ya la ha dado. Ah, la ha dado, sí. Yo no quiero esto tan oscuro. No toda, pero algo. ¿Pueden ver? Yo es que me gusta dirigirme a alguien, no hablar a la oscuridad. Buenas tardes. ¿Me oyen bien ahí atrás? Muchas gracias. Bueno, esta es la primera de 4 charlas informales que no van a cubrir sistemáticamente la historia de la agricultura, ni muchísimo menos, que van a tener como hilo conductor la genética, los genes y los cambios genéticos que se han ido introduciendo en las plantas. Es decir, que eso limita el tema que vamos a tratar. Naturalmente voy a hablar de muchas cosas para las que carezco totalmente de autoridad, pero la profesión de profesor consiste precisamente en hablar de las cosas como si realmente se supiera. Y cuando se han estado varias décadas ejerciendo la profesión es muy difícil cambiar de tono, de manera que por muy autoritario que yo parezca a la hora de expresarme, no se lo crean. Es decir, si alguien tiene mucha necesidad de interrumpirme, que lo haga, pero prefiero al final porque el orden que yo voy a seguir no lo conocen ustedes y seguramente pues algunas dudas, al menos espero que algunas dudas que surjan las despejaré a lo mejor a los pocos minutos y si no, pues ya al final tendremos tiempo de resolver los problemas. Antes de realmente entrar en materia, sí quiero despejar algunos conceptos que con frecuencia entre el público general están un poco desencajados y que sí que conviene encajar antes de entrar en materia. Llamar la atención sobre el hecho de que somos en realidad la única especie artificial que hay en el planeta. Somos una especie artificial en la medida que nos hemos creado nosotros mismos de una forma más, voy a decir una palabra que no me gusta nada, pero lo voy a decir, más proactiva que cualquier otra especie, nuestro medio y el camino que ha seguido nuestra evolución y porque vivimos, eso no necesita mucha elaboración, vivimos en el artificio. Desde la forma en que elaboramos nuestra dieta hasta cómo nos vestimos, etcétera, es todo puro y duro artificio. Y en ese sentido en el que yo digo que somos la única especie artificial. Palabra que está muy desacreditada, injustamente desacreditada. Porque natural, que es lo que se suele contraponer, no es sinónimo de bueno o inocuo, ni artificial de peligroso. Ahora se usa la palabra natural como sinónimo de bondad, de lo natural es excelso, se anuncian muebles naturales, vestidos naturales, comida natural. Hasta hay una constructora que se anuncia diciendo que construye naturaleza, lo que quiera que eso sea. Sin embargo, es bien conocido que numerosos componentes de lo que consumimos
componentes puestos ahí, eso sí, por la naturaleza, son adversos para la salud humana. Aquí hay una lista que no voy a detenerme mucho en ella, pero naturales son las toxinas del Staphylococcus o del Botulinum, la cicuta que dio con la vida del famoso filósofo, la solanina en la patata, que está a varios órdenes de magnitud más concentrada en las patatas silvestres que en las cultivadas, afortunadamente, la capsaicina en el pimiento. Apreciamos cosas que son adversas. En México le preguntan a uno que si quiere que pique al entrar o al salir. Según conteste uno, pues le dan un pimiento u otro. Pero la capsaicina puesta en una caja de Petri con un cultivo celular, pues mata las células. Digo esto no para asustarles, no se vayan de aquí asustados pensando que no pueden comer nada, totalmente por lo contrario, para decirles que convivimos con ciertas sustancias adversas durante milenios sin que nos hayan pasado cosas demasiado graves. El perejil de Arguiñano tiene soralenos que son cancerígenos. La piperina de la pimienta, si se le da a ratones, la incidencia de tumores en ratones es muy superior. En fin, aquí tengo una larga lista. En rojo he puesto uno de los casos más espectaculares. Las plantas tienen glicósidos cianogenéticos, es decir, unos compuestos orgánicos en cuya molécula existen un precursor del ácido cianhídrico que se libera como tal ácido cianhídrico o ácido prúsico en determinadas condiciones. Hay más de 2.000 especies conocidas, entre las que se encuentran algunas que son, digamos, alimentos básicos en muchas regiones, como la mandioca o el sorgo, que tienen compuestos cianogenéticos y que en determinadas condiciones liberan cianuro. Los retos alimentarios iniciales de esta especie que hemos llamado artificial fueron básicamente dos: la escasa diversidad de lo que era blando e inocuo, que era lo único que en principio podíamos comer, y el mayor esfuerzo mecánico que necesitábamos al masticar ese material no procesado, de tal forma que el principal problema dental entonces no era la caries, sino el desgaste de los dientes. Con el tratamiento térmico, que es el primer artificio que nos inventamos para conquistar, para salir del cerco de lo blando y de lo inocuo, se destruyen sustancias tóxicas y se ablandan los posibles alimentos. Ahora conocemos que ciertos tratamientos térmicos inducen en el alimento la producción de ciertas sustancias, como el benzopireno o la acrilamida, que son adversas para la salud, pero cuyos efectos no habíamos experimentado porque nunca habíamos vivido lo suficiente. Las patatas fritas generan acrilamida, que es un neurotóxico, desde que se conocen, no es un accidente de la industria moderna, es el resultado de someter a las patatas a un calentamiento. Pero naturalmente estas sustancias tienen efectos acumulativos y efectos a largo plazo. Y naturalmente si la esperanza de vida eran 30 años, pues no había oportunidad de que esos efectos a largo plazo se percibieran, pero sí se perciben ahora que llegamos a edades muy avanzadas, al menos algunos hemos llegado a edades más avanzadas de lo que esperábamos. La disgregación mecánica, que fue el otro gran artificio, verán ustedes en todos los restos más primitivos de la cultura humana, artefactos para
rallar, moler, molinos de mano, todo eso es de las cosas más primitivas que se encuentran. Es un artificio de nuevo. Y ese artificio permite dos cosas. Por un lado, ablandar el alimento y por otro lado, hacer más fácil la extracción de sustancias tóxicas o adversas. Volviendo al ejemplo del ácido cianhídrico, siendo como es la yuca uno de los alimentos básicos de muchas sociedades primitivas, era un problema el hecho de que generaba cianhídrico, que es un neurotóxico y con más efectos todavía, y descubrieron que era posible eliminarlo antes de consumirla, y por un sistema infalible de prueba y error, el que erraba no sobrevivía, pues descubrieron que se podía extraer con agua porque es hidrosoluble y podía eliminarse por tratamiento térmico porque es volátil. Pero fíjense ustedes hasta qué punto esto es un problema, que aún hoy en África existía un síndrome cuyo origen se desconocía hasta muy recientemente. Era un síndrome neurotóxico que imposibilitaba la movilidad de las piernas eventualmente y que era sencillamente el resultado de un lavado incompleto de la yuca. Es decir, era cuando los años de sequía, no solo la producción del alimento se ve disminuida por las limitaciones de la sequía, sino que hay menos agua para lavarlo insistentemente, como hay que hacerlo, y esos residuos, que son subletales, no llegan a producir la muerte inmediata, pero sí tienen un efecto acumulativo y que era un tipo de impedimento observado con bastante frecuencia en muchas poblaciones africanas. Por tanto, aquí ya tenemos dos artificios que, como ya hemos dicho, rompen el cerco de lo blando y de lo inocuo, permiten usar como alimentos sustancias que por su dureza o por su toxicidad hubieran sido imposibles de usar como alimentos. Estos tipos de artificios permiten ya a la especie humana literalmente conquistar la Tierra. Le permiten a la especie humana colonizar hasta el último rincón del planeta. Y esa conquista es fruto del artificio. Ninguna otra especie ha logrado tal éxito. Lo han logrado grupos de especies que se han especializado en distintos nichos ecológicos, pero no una que se adapte a cualquier cosa, al Polo Norte y al trópico, ¿no? La agricultura surge de una crisis. Yo, durante muchos años, me quedaba insatisfecho con las explicaciones al uso sobre el origen de la agricultura y solo muy recientemente, es decir, hace una década o quizás menos, empecé a encontrar explicaciones satisfactorias. Estas explicaciones han tenido que esperar a que los métodos de reconstrucción del paleoclima hayan adquirido la precisión suficiente. Para averiguar qué temperatura hizo hace 3 milenios, no hay otra forma que aprovechar lo que se llaman testaferros de la temperatura, es decir, características que están correlacionadas con la temperatura imperante. Hoy día esto se hace con sofisticados modelos de computación en los que se introducen
toda suerte de testaferros y se tratan específicamente cada uno de ellos, para que, sumando la información que cada uno da, tener una conclusión lo más específica posible respecto a cómo era la temperatura en un momento dado. Y se ha conseguido que la escala de tiempos en que se examinaba el paleoclima pase de los milenios a los siglos, incluso las décadas. Y cuando se ha podido hacer eso, se ha visto que la salida de la glaciación no fue un calentamiento progresivo, suave y alegre, sino algo muy abrupto, con oscilaciones rápidas de hasta 5 grados en temperatura media, que algunas se producían en un siglo, en una década, algo de una magnitud muy superior a lo que estamos observando ahora como calentamiento global movido por el hombre, donde, como ustedes saben, vamos de fracción de grado en fracción de grado calentándonos. Y cuando se ha conjugado estos datos climáticos con el análisis de sedimentos de diversas índoles, no voy a entrar en detalles, se ha podido fijar un disparo de salida para el invento de la agricultura. Es decir, que esto de 16 AP es antes del presente. Convencionalmente se habla de milenios antes, para los que no lo sepan, que a algunos les despista, se habla de milenios antes del presente, tomando como referencia arbitrariamente 1950. Es una precisión suficiente. Es decir, empezamos a salir de la glaciación última con un calentamiento y los bosques florecen porque el frío, algo que tampoco todo el mundo sabe, es que el efecto adverso del frío sobre la vegetación e indirectamente sobre la fauna que depende de ella es más notable por la sequía que provoca que por el propio frío. De tal modo que empezaron a desarrollarse, al aumentar el clima, a hacerse más cálido, a hacerse más húmedo, aparecen pastizales, bosques, una fauna, y eso es lo que permite a los cazadores-recolectores vivir. Hacia 13 milenios antes del presente, las primeras culturas empiezan a ser, por lo que parece, instalaciones sedentarias, pero que no implican todavía una práctica agrícola, sino que es un mecanismo de control del territorio a partir del cual viven, de defensa del territorio a partir del cual viven. Y esta bonanza, una bonanza que con estos altibajos dura hasta nuestros días, hay que decir que nosotros vivimos en una burbuja de bonanza climática y las civilizaciones que conocemos, las civilizaciones vivas, se han desarrollado bajo una burbuja de bonanza climática y no hubieran sido posibles en algunos de los otros episodios anteriores donde la especie humana, por decirlo en castizo, las pasó mucho peor, ¿no? Y hacia 12,8 milenios antes del presente, se produce una bajada brusca de las temperaturas, un periodo de frío y sequía que se conoce como Younger Dryas en inglés. Y se da nombre a ese periodo debido a que en estratos donde no correspondía, que debían ser cálidos en principio, que lo habían sido inmediatamente antes, empezaba a aparecer
una hierba ártico-alpina que se llama Dryas octopetala. Y por eso se llama ese periodo con ese nombre. Conforme se ha ido constatando con la evidencia arqueológica y todo tipo de evidencia, los momentos en que ha ido surgiendo la agricultura en distintas partes del mundo, ha habido un fenómeno que es que se ha ido retrasando, vamos a ver si lo digo bien, alejando, para decirlo con más precisión, alejando la fecha de inicio de la agricultura. Es decir, mayor investigación, más temprana es el inicio. Y se da como telón de fondo este episodio de frío y sequía como el que disparó la necesidad de desarrollar la práctica agrícola. Porque esa sequía súbita les hizo recapacitar y tener que buscar un sistema que les permitiera alimentarse en unas circunstancias ambientales menos favorables. Antes de, digamos, anudar lo que podríamos llamar en términos estos que se usan ahora, el paquete, suena cursi, ¿no? El paquete tecnológico de la agricultura, porque eso es un conjunto de técnicas relacionadas, se anuda con la domesticación de las plantas, con el desarrollo de las plantas cultivadas. Y eso es el broche, pero de todo un paquete que se ha ido poco a poco desarrollando, de tal forma que los cazadores-recolectores, distintas poblaciones de cazadores-recolectores, fueron aprendiendo aquí y allá a despejar y alterar la vegetación mediante el fuego, a abrirse, es decir, tenían la experiencia de que si a lo mejor metían fuego a una parcela de bosque, a una zona de bosque, pues la siguiente primavera aparecían plantas que a ellos les resultaban, de forma espontánea, aparecían plantas que les resultaban más favorables para su alimentación y este tipo. Aprenden a regar, a desviar cursos de agua para que inunden ciertas zonas y ocurra la misma bonanza, a sembrar, a plantar, saben cosechar, plantas silvestres, pero saben cosechar. Aprenden a destoxificar, ya me he referido, por ejemplo, a lo del ácido cianhídrico, a alucinar, descubren muy pronto que hay ciertas cosas que permiten hacer ciertos viajes, fabrican venenos, tanto para la caza de grandes animales como para fastidiar al prójimo. También muy tempranamente la especie humana aprendió a fastidiar al prójimo, a trillar, a aventar, a moler, a hilar, a tejer. Hacen cestos, canoas, herramientas, utensilios, arcos, flechas e incluso, como no, muy pronto empiezan a desarrollar ciertos derechos de propiedad. De pronto dicen, este árbol que no lo toquen más que mis amigos, ¿no? Y por ahí empiezan. Es curioso porque los cazadores recolectores, no me puedo extender en ello, pero es muy interesante, tenían mejor dieta y salud que los agricultores primitivos. La agricultura es un mal invento, por lo menos en origen, porque la vida de muchas poblaciones de cazadores-recolectores, los mejor estudiados son aquellas poblaciones de cazadores-recolectores que han llegado hasta la actualidad, como los Kun en África, otras poblaciones que se han estudiado antes de que adquirieran hábitos distintos, a que absorbieran hábitos de otras culturas. Y tenían que desplazarse constantemente para estar allí donde había alimentos en cada momento, pasaban algo de hambre al final de la estación seca, pero
la tensión sanguínea disminuye con la edad, el colesterol es el más bajo observado en ninguna otra población del mal llamado mundo civilizado, no tenían caries dental, muy pocas enfermedades. Y con el invento de la agricultura lo que se inventa es un sistema de producir más alimentos por unidad de superficie, pero con mucho más trabajo por caloría alimentaria consumida. El agricultor tiene que sudar lo que come mucho más que el cazador-recolector. El cazador-recolector a lo mejor tenía que hacer 6 kilómetros solo para proveerse de agua, ¿no? Pero eso le mantenía en una forma espléndida, no había obesidad y tenían tiempo libre. En los análisis de tiempos que se han hecho en algunas de estas poblaciones, realmente estas comparaciones son difíciles, pero para entendernos no trabajaban más de 2 o 3 días a la semana para comer. Y comer era prácticamente todo lo que hacían. No tenían casa, no tenían problemas de alquileres ni de desahucios. Con el invento de la agricultura se almacena en lugar de compartir y llevar. Es decir, estos grupos de cazadores-recolectores eran mucho más vegetarianos de lo que nosotros imaginamos. La caza era la excepción, pero el 70% así de las calorías en muchas de las poblaciones estudiadas, excluyo por supuesto a aquellos que viven los lapones o cosas que no tienen otra opción, pero en muchas poblaciones más del 70% de las calorías eran productos vegetales, sobre todo productos secos que permitían transportarse sin llevar mucha carga a cuestas, y la caza tenía que ser consumida por todo el grupo cuando se presentaba la ocasión, pero no tenían ningún método de atesorarla. Empieza entonces, al almacenar, empieza el dueño del almacén a quedarse con más el que no es el dueño del almacén. Es decir, ahí empieza la oportunidad de que unos reciban más que otros. Aparece la obesidad y el hambre en los pobres. Es decir, aparece ya un hambre que es estructural, como dicen ahora los economistas. No es ocasional al final de la estación seca, sino es lo que hay. Aparecen las hambres catastróficas, las hambres bíblicas, porque al depender principalmente de una cosecha mayoritaria, al principio de la etapa agrícola, la diversidad de cosechas es muy limitada, viven básicamente del trigo, del arroz o del maíz, y si falla esa por plaga o sequía, es una hambre catastrófica. Al ser la dieta porque los cazadores-recolectores tienen una dieta muy variada. No en el sentido del menú largo y estrecho que ahora dicen los cursis, sino que lo que comían hoy no era lo mismo que comían mañana, ni lo que comían dentro de 2 semanas. Es decir, iban de un sitio a otro y al final, el resultado final, era eso que se recomienda en todos los libros sobre la dieta, que es tener una dieta lo más variada posible. En cambio, al depender de una cosecha principal, la dieta se hace extraordinariamente monótona. Sobre todo los estratos más pobres de la población, pues o solo tienen arroz, o solo trigo, o solo cebada, que en su momento. Al haber dietas sesgadas, aparecen enfermedades carenciales, porque la distribución de los nutrientes esenciales, minerales y vitaminas, no es uniforme en todos los alimentos. La forma precisamente que tenemos de recibir todos los minerales y vitaminas que necesitamos es tener una dieta variada. Si empezamos a comer solo una cosa, pues las probabilidades de que estemos careciendo de ciertas vitaminas esenciales y minerales es alta. Y se institucionaliza el consumo de alcohol. En
En Babilonia había hasta 27 clases de cerveza, según los registros, ¿no? Era una forma, tenía una función distinta de la de ahora, es decir, era una forma de pago por trabajo, era una forma de alimentación y era una forma de consumir líquidos que no estuvieran contaminados. El invento de la agricultura, coronado por la domesticación, es uno de los grandes actos creativos de la humanidad. Las distintas domesticaciones fueron inventos independientes y cada una de ellas dio lugar a una gran cultura. Es decir, entonces no había internet, ni revistas científicas, y no es que unos les dijeran a otros cómo tenían que cultivar, sino que independientemente se llega al modelo agrícola independientemente en el Oriente Lejano con el arroz, en el Oriente Próximo simbolizado por el trigo. Son otras, en ambos sitios hay otras, o en el maíz en América, ¿no? Y estos inventos independientes, curiosamente, hoy que tenemos métodos potentes para averiguar en términos genéticos en qué consistió la domesticación, la sorpresa o no tan sorpresa ha sido que consistieron exactamente en lo mismo, fueron el mismo invento, pero independiente. Los genes esenciales para el cambio de una especie de silvestre a cultivada fueron prácticamente los mismos en el arroz, que en el trigo, que en el maíz, salvando diferencias de que son especies distintas, pero cuando nos fijamos, la domesticación consistió en lo mismo en los distintos sitios, fueron inventos independientes. Porque las técnicas moleculares modernas nos permiten averiguarlo, nos permiten comparar el genoma de la especie silvestre con la correspondiente cultivada y ver cuáles de las múltiples diferencias que existen hoy día, porque se han acumulado otras de menor importancia, cuáles son las esenciales para que la cultivada sea cultivada y la silvestre sea silvestre. Ha permitido otra cosa muy interesante, que es averiguar, en algunos casos al menos, en qué sitio se produjo la domesticación. Hay un caso muy bonito con el trigo diploide, que el trigo silvestre del cual se domesticó es el Triticum monococcum, y comparando el ADN de todas las muestras de trigo silvestre que se poseen, que hay miles de ellas en distintos herbarios de todo el mundo, con las muestras que se conservan, porque ya no se cultiva prácticamente el trigo diploide, pero que se conservan del trigo diploide cultivado, se ha podido saber que una única muestra de trigo silvestre se parece al cultivado, lo que indica que la domesticación se produjo, en este caso, una sola vez en la historia, y que se produjo exactamente en la ladera de un volcán, el Karakadag, en la Mesopotamia turca, porque solo allí persisten poblaciones que cuando se analiza su ADN se corresponden con las muestras que poseemos del trigo diploide. Como ya hemos dicho, la agricultura redujo inicialmente el repertorio de alimentos, pero no fue exactamente así en la medida en que, primero, por un lado, fue una práctica obligada, fue un invento que o se inventaba o no se podía seguir, y por otro lado, la transición, según los sitios, se hizo más brusca o menos brusca. De tal modo que aquí, bueno, no voy a entrar en esto, solo lo muestro para que se den cuenta. Investigadores tan famosos como Vavilov, que murió en la cárcel por culpa de Stalin, o Harlan, el americano, que es el gran maestro en estas cuestiones, han ido identificando una serie de centros de domesticación
para las distintas especies y con discusiones, porque estas cosas nunca son de blanco o negro, siempre hay un descubrimiento que matiza lo anterior, pero se tiene una idea relativamente de dónde proceden cada una de las especies que hoy cultivamos. Este es un mapa del creciente fértil en la zona de Oriente Próximo, donde nacimos como civilización, y donde se domesticó el trigo tetraploide y el diploide, el hexaploide. El que usamos para el pan es un trigo, es de hecho una especie transgénica de hace 12 milenios, porque es la primera especie domesticada que se obtiene de un campo de otra especie domesticada. Es decir, a un trigo tetraploide cultivado se cruza accidentalmente con un Aegiloth ventricosa y se produce, ese híbrido se produce con facilidad, pero es estéril siempre, salvo que excepcionalmente en este caso se duplicaron sus cromosomas y se obtuvo una especie con un genoma más. De tal forma que el trigo diploide tiene 14 cromosomas, el tetraploide tiene 28 cromosomas y el hexaploide tiene 14 cromosomas más que el tetraploide. Esos 14 cromosomas fueron transmitidos de la especie silvestre a una cultivada, el trigo tetraploide. Y eso no era fértil, pero se recuperaron algunas plantas que fueron fértiles porque duplicaron los cromosomas. Y de ahí nació en una sola ocasión, de nuevo, el trigo hexaploide, que es el que usamos para el pan. El trigo tetraploide, para que ustedes sepan, es el que se usa con los espaguetis, el trigo duro. De modo que tenemos aquí una ingeniería, todo un paquete tecnológico de altos vuelos basado en la planta, el sistema suelo-planta, clima, si queremos añadirlo. Y la actividad agrícola ha sido la mayor obra de ingeniería de la historia de la humanidad, en términos de transferencia y conversión de energía, transferencia y conversión de materia. Ninguna instalación fabril ha fabricado tanto materia orgánica como la actividad agrícola, en flujos hídricos, en modificación del medio ambiente, para bien y para mal. No es nada que yo diga en plan triunfal, ¿no? Hay que decir, de hecho, que es una ingeniería muy tosca en muchos aspectos, pero en volumen no hay otra que haya. Tengo aquí un amigo que es ingeniero de caminos. Toda la ingeniería de caminos no ha logrado en pura masa hacer una transformación del medio de las dimensiones que ha hecho la actividad agrícola. La radiación solar es en parte solo captada por la planta. De lo que la planta capta, solo una parte es comestible y el resto es desechado o aprovechado de otra forma. La fracción de lo comestible es lo que se llama índice de cosecha, al que nos referiremos en una conferencia posterior, es decir, aquella fracción de la materia de la materia seca de la planta que es alimento. De ahí que la genética se haya espabilado para tratar de aumentar la fracción de la planta que es alimento, porque eso, con los mismos insumos se obtienen mayores rendimientos. Digamos que producimos grano y ese grano, si se consume directamente, rinde calóricamente al ser humano mucho más que si se consume indirectamente, es decir, dándoselo primero a un pollo y luego asando el pollo y comiéndonos el pollo. En términos energéticos es un negocio desastroso. Ahora el pollo suele estar bueno y por eso lo hacemos. Y no solo está bueno, sino que tiene proteínas de buena calidad y nos complementa y nos varía la dieta. Me voy a saltar esto para no
para no alargarme. La domesticación es un proceso contra natura. Nada, bueno, no nada, casi nada de lo que consumimos es natural. Y no lo es porque las especies domesticadas no son capaces de vivir por sí mismas en la naturaleza, que es la prueba de fuego para determinar si una planta es natural o no. Ustedes no verán que el trigo sube por las montañas por su cuenta y aparece sin que nadie, no, ni que las patatas no las encontremos paseando por el bosque silvestre, ni nada de esto. Las especies cultivadas dependen del concurso del hombre para completar sus ciclos biológicos. De la misma forma que del ser humano depende de las plantas cultivadas para cumplir el suyo. 8 de cada 10 de los que estamos aquí no estaríamos sin las plantas cultivadas. De hecho, la concurrencia de las distintas propiedades agronómicas que caracterizan a la especie cultivada es absolutamente artificial. Es de probabilidad bajísima el que de un modo espontáneo ese conjunto de características concurran en una misma especie. Están ahí en la planta cultivada porque el ser humano, desde el Neolítico, las ha estado haciendo presentes allí. Luego me extenderé sobre ese asunto, pero ya les adelanto un par de ejemplos para que comprendan este concepto. Una espiga de un antecesor del trigo, por ejemplo, de un Aegilops, es una espiga que en la madurez literalmente explota. Las espiguillas que la componen y que están insertas en el tallo, al llegar a la madurez, se desprenden. Tienen lo que se llama raquis frágil y el viento las dispersa en todas las direcciones. De tal modo que si bien una cae en un sitio donde se humedece, germina, pero no vuelve a llover y determina su posibilidad de perpetuarse, alguna caerá en un sitio donde a una primera lluvia sucederá una segunda lluvia y una tercera para completar el ciclo. Es una estrategia vital de supervivencia en la naturaleza. Al agricultor esta propiedad no le interesa en absoluto, porque tendría que ir a los 4 puntos cardinales a hacer la recolección. Por tanto, una de las primeras modificaciones que buscó y encontró, gracias a los errores de copia que los seres vivos cometen cada vez que se copian, encontró la alteración de un solo gen que determina en la especie silvestre el carácter raquis frágil y que en la versión cultivada es raquis tenaz. Y hace que todas las espiguillas se queden pegadas al tallo cuando llega a la madurez, de tal forma que él puede ir, recolectarla, trillarla y guardarla en el granero. Cuando sobre un lote de semillas silvestres cae la lluvia, hay un mecanismo que se llama dormancia, cuyo no voy a explicar, pero que básicamente lo que hace es que solo una fracción de las semillas germina. Vamos a decir que germina un 10% de las semillas que se han mojado. Si esas que han germinado no encuentran condiciones favorables para completar su ciclo, un lote subsiguiente de esas semillas que sean mojadas de nuevo germinarán por este mecanismo de dosificar las salidas y en alguno de los lotes
encontrarán las condiciones favorables para completar su ciclo en vida libre. Este es un mecanismo esencial para la supervivencia en vida libre. Podría seguir enumerando ejemplos, pero me bastan estos dos para decirles que basta con esas dos alteraciones, la pérdida de dormancia y el raquis tenaz, para que la especie en vida libre lo tiene crudísimo. Porque significa el raquis tenaz, literalmente, poner todos los huevos en la misma canasta. Algo que, según el saber popular, no está recomendado. ¿De acuerdo? Diré también que el proceso de domesticación también llevó consigo lo que hoy en términos modernos, de biología moderna, llamaríamos el bloqueo de los genes responsables de la síntesis de sustancias tóxicas. Ellos no tenían cromatógrafos de gases ni aparatos de laboratorio para averiguar que esos genes se estaban bloqueando, pero tenían un sistema experimental infalible, que era que cuando no se bloqueaba, el que comía de aquello se moría. Y no hay sistema experimental que pueda superar a ese método. De tal forma que, por ejemplo, antes hemos mencionado que las patatas tienen solanina. Solanina es un alcaloide tóxico. Las silvestres tienen 1000 veces más que las cultivadas, porque cuando se domesticó la patata, una de las características que actuó en esa selección inconsciente, pero real, tan real como si... O sea, el proceso no dice nada sobre si quien lo hizo era muy sabio o poco sabio, sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía. Estaba haciendo genética. Lo mismo que el personaje de Molière hacía prosa, sin saberlo. Eso lo completó lo que ya había batallas de la toxicidad que se habían ganado mediante el uso de el tratamiento térmico y la lixiviación. Con la domesticación se ganan estas otras batallas. Cuando hemos dicho que el desarrollo de la agricultura responde, por un lado, a una presión demográfica, de pronto una población que vivía más o menos en dimensión acorde con los bosques y los pastos y la fauna de la que tenían acceso, de pronto se encuentran constreñidos por una crisis climática a tener que alimentarse con menos espacio. De manera que es una respuesta al cambio climático, de tal forma que, en contra de lo que se podría parecer, que fue que los inventos fueron por delante del asunto, ¿no? Los inventos vinieron a rastras de la necesidad, según lo que parece. Para entonces se había casi extinguido los grandes mamíferos, porque eran los que cazaban cooperativamente. Curiosamente, la disposición de calorías estaba más en los pequeños, pero era mucho más, había que cazar muchos más para poder tenerlas suficientes. Y cazar un mamut o un bisonte, pues era algo que de pronto ponía a disposición una gran cantidad de calorías, y mientras había, pues era en lo que se centró la actividad. Como ya hemos dicho, existía un conocimiento de las operaciones básicas de lo que hoy conocemos como agricultura. El clima era estable y benigno después del Pleistoceno. Existía competencia entre los grupos de población y el aumento de población. Las ventajas son, por un lado, demográficas, permite alimentar una mayor población en un mismo espacio, tecnológicas, políticas, militares. Asentándose en poblaciones se pueden pelear mucho mejor con los vecinos. Y ya entonces parecía haber un gran interés en pelearnos con los vecinos. No es algo que se haya inventado ahora en Ucrania ni nada de esto. El principal inconveniente de la agricultura era la espiral demográfica. Es
La agricultura es perversa en el sentido de que necesita mucha mano de obra y eso estimula enormemente la natalidad. Y la natalidad aumenta la demanda de alimentos, la demanda de alimentos presiona sobre la mano de obra y se convierte en una infernal espiral demográfica. Si uno visita, por ejemplo, Nepal, cuando yo lo visité, que hace ya bastantes años, el 95% de la población eran analfabetos. Pero las carreteras, los caminos estaban llenos de carteles pictográficos para poder conseguir que no se casaran antes de los, me parece que eran los 19 años. Yo recuerdo un día una festividad, no me acuerdo cuál, que es una festividad en que se celebran muchas bodas. Y camino de la frontera con Nepal nos íbamos encontrando bodas, que eran unos cortejos con unas trompetas, vestidos muy vistosos y tal. Los novios probablemente no tenían más de 11 o 12 años. Si usted quiere hacer agricultura en unas pendientes escarpadísimas, con bancales que no son más anchos de 3 líneas de trigo, la mano de obra que se requiere para eso es enorme. En la próxima conferencia les enseñaré una foto de eso. Como ya he dicho, había que trabajar más por el alimento y hay una mayor propensión a las enfermedades epidémicas. Los cazadores-recolectores, con una densidad de población muy laxa, la carga de parásitos que llevaban era bajísima. Pero al agruparse en poblaciones, esto se convierte en un problema muy serio que se empieza a medio resolver en el siglo XX. El cambio hacia las plantas domesticadas, cultivadas, es un cambio rápido, pero gradual, en el sentido de que se pasan por una serie de fases. Desde la recolección y el uso del fuego, se empieza a hacer una especie de cultivo indirecto, que es que yo quemo una zona y si puedo le desvío agua y al cabo de unos meses vuelvo a ver qué hay allí que me pueda servir, a unos cultivos más elaborados, con un tratamiento del suelo un poco más elaborado, pero de especies que son todavía silvestres, a lo que es ya el invento del suelo laborable, que es un gran invento, a que mayores rendimientos, mayor trabajo. Naturalmente, si usted quiere cavar el suelo en lugar de tirar las semillas e irse, pues tiene que trabajar mucho más, ¿no? Hay una dualidad entre el bien y el mal, entre la cosecha útil y la mala hierba o maleza, que es que ambas se han generado en espacios perturbados antes de la especie humana, es decir, el fuego, las grandes riadas, etcétera, despejan espacios en los cuales la selección natural favorece ciertos tipos de especies, a partir de algunas de las cuales nosotros derivamos las especies cultivadas. Pero eso supone que hay otras especies no cultivadas que están adaptadas al mismo espacio donde queremos cultivar. De aquí que la práctica agrícola dedique probablemente eso ya varía según el grado de mecanización, pero probablemente tradicionalmente, uno de los aspectos de la producción agrícola que más horas de trabajo requiere, que es quitar las malas hierbas. Ahora, eso sí, ahora en ciertos medios a las malas hierbas se les llama biodiversidad, se sacralizan y poco menos que se pretende que se cultive sin malas hierbas. Mire usted, si quiere cultivar sin hacer nada con las malas hierbas, si cultiva sin hacer nada las malas hierbas, no tendrá cosecha, punto. O sea que las malas hierbas hay que quitarlas de medio de la forma más eficaz que uno sepa. Hay la gradación esta que hemos mencionado de cosecha, cosecha cultivada, cosecha domesticada.
el cultivo no es más que una gestión de la operación, ¿no? Y en este proceso lo que se hace es una selección genética, obviamente, una selección diferencial, que por ser más torpe o saber menos de lo, pues no saber genética entonces, el nombre genética no se acuñó hasta principios del siglo XX, pues se hizo algo más lentamente, pero genética era como yo me llamo Paco. Hay algunas cosechas que no se sabe bien de la especie silvestre que proceden y, por supuesto, todavía hay algunas plantas silvestres que consumimos. Un amigo mío me recriminó que en un libro que yo escribí no mencionara las tagarninas. Esto ya sí me interesa subrayarlo más y es los cambios... se me está terminando el tiempo, bueno, pero no me quedan muchas cosas que decir. Cambios asociados a la domesticación, es decir, al agricultor le interesa plantas de mayor tamaño y más robustas. La evolución prima en la naturaleza a las especies por su capacidad de dejar descendencia. A una planta tener el grano grande no le interesa porque su dispersión es mucho más problemática. Al agricultor sí. Si lo que se come es la hoja, pues nos interesa una hoja grande, carnosa, pero a la planta no necesariamente, porque gasta una energía inútil en hacer una planta que no le sirve a sus propósitos de dejar la máxima descendencia, lo que en inglés se llama fitness, y en español le seguimos llamando fitness porque no tenemos una buena palabra para ello. De manera que son plantas en general de mayor tamaño, más robustas, según qué parte de la planta se consuma, raíces más carnosas, flores, frutos y semillas más grandes. La fertilidad se reduce porque una forma de conseguir semilla más grande consiste en que en la espiga haya menos granos, porque los granos disputan los nutrientes. Si hay una cantidad fija de nutrientes y queremos granos gordos, tendremos que tener menos granos. Es de razón. Por tanto, son de menor fertilidad. Algunas sin flores, cuando lo que interesa es el tubérculo, por ejemplo, muchas batatas, se reproducen vegetativamente, sin depender del sistema sexual, sin semillas, cuando el producto que deseamos no es un grano, no es una semilla, sino que es un fruto. Y, por supuesto, dependen del hombre, todas dependen del hombre para propagarse, pero, por supuesto, sin semillas, pues, está claro. Ya me he referido a la pérdida de dormancia, es decir, la germinación uniforme, la maduración simultánea, en una producción que se aspire a un cierto rendimiento y a una sistematización del cultivo, no interesa que, si uno tiene un solo árbol o una sola planta en el jardín de su casa, pues incluso le puede venir bien que la maduración sea escalonada, pero si lo que quiere es recolectarla en un tiempo razonable, con una mano de obra razonable, etcétera, pues tiene que arbitrar genéticamente que la maduración sea homogénea. La duración del ciclo, si la cosecha es la semilla, entonces se acorta el ciclo, y si lo que nos interesan son las partes vegetativas, las hojas, etcétera, lo que se hace es que se alarga el ciclo. Y luego pues hay cambios del tamaño y forma de los órganos, la zanahoria, la remolacha, la chiribía en las raíces, los capullos por hipertrofia en las coliflores y las frutas, hipertrofia de los frutos. Las especies cultivadas son a menudo autógamas, es decir, se autofecundan, mientras que eso es raro en las silvestres, que suelen ser alógamas. La mayoría de las cosechas eurásicas, excepto la cebada, se han domesticado una sola vez en la historia, y toda la cebada que tenemos desciende de ese acto de domesticación.
En el caso de cebada ha habido varias. De hecho, nosotros tenemos publicada la domesticación más occidental de la cebada en Marruecos. Se descubrieron unos colegas, y nosotros hicimos los análisis, unas cebadas silvestres en campos de cebada cultivada. Y viendo sus genes, descubrimos que solo las cebadas de Marruecos silvestres tenían esos genes. Y las cebadas cultivadas de Marruecos tenían esos genes junto a las españolas. O sea, que indicaban que las variedades de cebada españolas en su mayoría procedían del norte de África. Las cosechas del Nuevo Mundo y las especies anomales eurásicas han sido domesticadas en 2 o más ocasiones, pero no es un hecho realmente insólito en la historia, en la domesticación de cada especie. Ha sido un hecho afortunado en cada caso. Aquí ven ustedes algún ejemplo, voy a pasar rápido y ya estoy terminando. A la izquierda tienen un trigo sin barbas y como en la planta, a su lado. A la derecha un Aegilops, la espiga es ese engendro que tienen en la parte superior derecha, y la planta, en lugar de ser erecta, es rastrera, algo que al agricultor naturalmente no le interesa. Aquí lo tienen representado de otra forma. El trigo silvestre se dispersa en la madurez, como ya he dicho. Las espiguillas tienen forma de flechas, de tal forma que al dispersarse caen y se clavan, de tal modo que se autosiembran. Esa es una propiedad que el cultivado pierde, ¿no? Luego está la alternativa de el silvestre es grano vestido y el cultivado es casi siempre, bueno, la cebada no, pero alguna cebada sí, pero en general los cereales pues están vestidos, están desnudos en los cultivados. Este es un caso espectacular. Él llevó mucho tiempo a averiguar que la planta silvestre de la que se había derivado el maíz era el teosinte. Un solo gen, que ahora ya está clonado, tiene el ADN, se sabe todo sobre él, de un solo gen depende un profundo cambio de la arquitectura de la planta de la izquierda a la de la derecha, de la sexualidad. Vean ustedes que hay una sola flor masculina en la parte superior y luego cada una de las mazorcas son las femeninas. Es un cambio drástico, pero depende de un solo gen. Tienen en la parte derecha comparada lo que es una mazorca de teosinte y lo que es una mazorca de maíz, de las más pobretonas. Aquí tienen una síntesis de lo que ha ido ocurriendo con una espiga del tamaño del teosinte, los primeros maíces, a un maíz actual que una espiga puede tener 3 litros de volumen, cosa grandísima, ¿no? Sobre eso hablaremos más. La propagación vegetativa pudo ser anterior a la propagación por semillas, no es seguro. Y hay una serie de datos no me puedo extender porque ya el tiempo me alcanza, pero hay una serie de datos de algunas cosas que se supieron en la antigüedad que se olvidaron y que tuvieron que ser redescubiertas en el siglo XVIII. Por ejemplo, la polinización, ¿no? En la más antigua Grecia se conocía, sobre todo en el caso de la palmera datilífera, la inducción de frutos en el sicomoro. Había una serie de fenómenos biológicos que habían sabido manejar los antiguos y que luego, por alguna razón, a los romanos se les escaparon y fue ya la ciencia moderna la que acabó aclarando ese tipo de cosas. La invención del injerto es más reciente, 3.000 años antes de Cristo, es decir, 5 milenios antes del presente. Y Alejandro Magno hay que mencionarlo porque fue quien realmente trajo de Asia montones de las especies que ahora, de la Asia Central y
y de China incluso, trae el melocotón, la manzana, la pera, el membrillo, todas estas que tienen ustedes ahí. Esta es la última diapositiva con la que interrumpimos el discurso hasta el próximo martes, en la que se muestra, esto está sintetizado de Cavalli Sforza. Cavalli Sforza es un genético italiano, pero que trabaja ya está jubilado, que trabajaba en Estados Unidos, yo he conocido personalmente. De hecho, desciende de los famosos Sforza de Milán, no por vía sanguínea, es decir, tiene un abuelo que estuvo casado con su abuela, pero no desciende de ese abuelo. Pero, en fin, tiene el apellido Sforza que tiene Cavalli Sforza es el famoso. Y que ha sido el estudioso de las migraciones de la especie humana, estudiadas por cosas, inicialmente por cosas como los grupos sanguíneos y este tipo de cosas, y más recientemente por el ADN y las técnicas modernas. Y entonces es muy curioso cómo acaban casando los datos de los gradientes génicos, es decir, los genes que son frecuentes en Oriente Medio, conforme nos alejamos de él van siendo menos frecuentes las variantes. Para cada gen hay varias variantes, ¿no? Entonces, en una región puede predominar una de las variantes, en Oriente Medio, una variante determinada. Si examinamos la frecuencia en la población de esa variante conforme nos alejamos del Oriente Medio, tenemos lo que se llama un gradiente. La frecuencia va siendo cada vez menor. Y este análisis, que requiere un análisis sofisticado para ver ese fenómeno superpuesto a otros fenómenos, para entendernos, pero se ve que esos datos concuerdan con los datos arqueológicos, donde puede reconstruirse cómo la agricultura fue avanzando desde Oriente Medio hasta la periferia de Europa, y luego más tarde se ha visto desde Oriente Medio en la otra dirección, hacia la India. Y cómo eso también concuerda con los datos lingüísticos. Los mismos algoritmos que permiten establecer genealogías entre los ADNs permiten establecer genealogías entre los lenguajes. El problema con los lenguajes es que cambian muchísimo más deprisa que el ADN. Y por tanto, lo que podemos retroceder en la historia es mucho menos. Cualquiera, sin ser lingüista, puede averiguar que el portugués y el español vienen de la misma raíz y puede examinar cuántas palabras, coger un texto y decir cuántas palabras se parecen al español y cuántas no, ¿no? Ahora, cuando nos vamos ya al húngaro, pues entonces la cosa no funciona porque varían tan deprisa que muy pronto ya no son muy reconocibles sus orígenes. Pero en la medida en que esto se ha podido hacer, pues se ha resuelto así. Los algoritmos estos es muy gracioso. Por ejemplo, antes de la imprenta, qué sé yo, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, existen del orden de 3 decenas de copias, han sobrevivido, del orden de 3 decenas de copias manuscritas. Bueno, pues aplicando el algoritmo del ADN se puede saber quién copió de quién, cuál está copiada de cuál. Porque error que se introduce en una copia lo heredan las siguientes. Eso es lo mismo con el ADN. De tal forma que la confrontación compleja, pero factible, de los datos de los gradientes génicos, por un lado, cosa que ha investigado Cavalli Sforza, los lenguajes y los restos arqueológicos permiten establecer lo que Cavalli Sforza ha llamado una migración démica, es decir, que la tecnología migra con el técnico. No se manda por internet ni se copia la receta y se le manda a un primo de Génova para que lo haga. En esencia, los agricultores van como una mancha de aceite avanzando, alejándose de Oriente Próximo, al ritmo de 1 kilómetro por año, más o menos, es la media, más rápido por las orillas de los mares, donde tienen más fácil el transporte en esos tiempos,
y acaban transmitiendo la tecnología a una gran extensión de terreno. Creo que con esto, un poco a salto de mata, les se da una visión de conjunto de lo que ha significado la domesticación. Como alguien me decía antes de empezar que solo había 2 revoluciones, la neolítica, que acabamos de hablar de ella, e Internet. Bueno, el número es variable según quién define o la importancia de la... Yo tengo un libro que se titula La tercera revolución verde, es decir, que solo en la agricultura yo distingo 3 revoluciones, pero eso es totalmente arbitrario, como ya se encargó de decirme algún colega. Pero bueno, estas son cosas que pone uno para poner... De hecho, ni me lo inventé yo, se lo inventó el editor porque decían que era un buen título y yo sigo creyendo que era un buen título. Con esto termino y me ofrezco a contestar las preguntas que ustedes, o a comentar, o los comentarios que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Sí. Una migración que también sería muy interesante considerar, quizá añadiendo o complementando, es todas las plantas del descubrimiento de América vienen aquí, Sí, las sí. solanáceas sobre todo, Sí. que son fundamentales, la revolución que cambió sí. la patata en Alemania, del sorgo, etcétera, la aparición de los tabacos, el tomate, el pimiento que tanto has mencionado, capsicum, todo. En la versión de 30 horas de estas conferencias, que la he dado, le dedico 2 horas a eso, pero aquí, naturalmente, está solo mostrado de refilón al mostrar los centros de domesticación. Una flechita así, una flechita así. No, pero es que en el periodo que yo me he referido no ocurrió nada de eso. Yo solo he mencionado lo que en aquel periodo ocurrió. En la próxima diré algo. Gracias. Vale.